es no un gozo, escucha, que a veces decimos es un gozo, es un privilegio, es un placer, pero hablando acerca del gran yo soy, lo que implica, escucha, lo que implica, lo que conlleva la esencia y la sensibilidad de Dios. Llegamos a la conclusión de que Él es todo. Recordando en una ocasión que Él nos dijo algo muy importante, nos reveló algo que me dejó impactado y respondió algunas preguntas que yo tenía por años y dijo: yo soy el Eterno. ¿Recuerdas, hermano Leo? Sí. Yo soy el Eterno, pero también soy la eternidad. Él es el gozo, Él es el placer, Él es el privilegio, Él es, ¿cómo lo puedo decir? El beneficio para nuestra vida. Él es todo, Él es. Por eso su nombre es Yo soy el gran yo soy. el yo soy. Él soy. Así. Y no es solo un privilegio, es el privilegio. No solo es un gozo, es el gozo. Por eso insistimos, Él es el fe. Y el fe es más que la fe. Porque escrito está que Dios puso una medida de fe en nosotros a través y por el Espíritu Santo que Él nos dio, que nos ha sido dado. Pero la pregunta surge: tú tienes fe, tienes una medida de fe, pero ¿tienes el fe? Como él. O sea, puedes tener fe, que es algo que, pues, que es de la carne o es parte de la naturaleza humana. Sí, o de tu espíritu, de tu alma. Sí. Es decir, tener el fe es tenerlo a Él. Sí. Que ya va más allá. Pero ya, ¿qué? Sí, ya. Empezó. Sí. Antes de seguir con esto, pues como un ritual para Dios de nuestra vida, recordando que Dios, aunque muchos lo niegan, pero Dios es Dios ¿de qué? De rituales. Está escrito. Porque para Él los pequeños detalles son muy importantes, aún los más insignificantes. ¿Escucha? Porque los detalles a Él lo apasionan. Los detalles hacen latir su corazón. Ajá. Así que inclina tu cerviz, inclina tu rostro. Y así como estás en su presencia, vincúlate a Él. Aleluya, Padre. Vincúlate a Él. Gloria a tu nombre. Despójate. 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 Deja de lado, desecha todo lo que te estorba. Hay muchas cosas que están pasando, que están sucediendo, bendito eres, que sí deberían suceder. Pero hay muchas cosas que están sucediendo que no deberían suceder. Y muchas cosas que no suceden, pero que deberían suceder. Gloria a tu nombre. Y en parte depende de ti. ¿Qué tanto podemos decirte, estás con Él? ¿Qué tanto estás en Él? ¿Qué tanto estás vinculado o vinculada con Él? Conectado, si tú eres santo, conectada. perfecto.
sin mancha de luz, en su presencia, a su presencia. que tu trono, tu majestad, Y sabes, abarca todo lo llena. tal vez Escrito está no has recibido que la respuestas. tierra Tal vez no has visto es el estrado de tus pies y el lo que has cielo de anhelado. todo, mi Padre. ¿Cómo Primero sería porque inmenso no estás tan despojándote alto, Señor, de todo lo que que es no todo. podemos estar arriba de él, tan abajo? Tienes que no podemos estar despojarte, abajo de él, escucha. tan ancho que no podemos Tienes estar que fuera despojarte de él, mi de Padre. esos harapos Así de viles y grande es tu sucios. amor, mi Señor. Tienes que Así de despojarte grande de es tu esos justicia y hábitos tu misericordia, tu rotos, gracia. malolientes, que huelen mal, que se ven mal, Ah, Señor. que apestan. Porque mucho en nuestra vida apesta ante Dios. Tuya es la gloria. Tienes que despojarte de eso. Tuya es la gloria. Y tienes que Padre. dejar que el Dios del cielo y de la tierra, el que te creó, el que te formó, el que te hizo, te revista con su gloria, con su presencia, con sus vestiduras blancas, preciosas, hermosas, que son símbolo de santidad, de pureza, de hermosura, Oh, mi Señor, de Jesús. riqueza, de gloria, de majestad, de belleza, de hermosura. Bendito sea. Deja que Él te revista, que Él te vista de gala. Pero para eso tú tienes que Gracias, Padre. despojarte, arrancar eso que traes. Segundo, Llénanos, tal vez, aunque estás con Él, llénanos. pero no estás en Él. Tal vez estás con Él y estás en Él, pero no estás conectado a Él. No hay esa conexión. Conéctate, vincúlate con Él. Aquí estamos, Señor. Y cuando eso suceda, entonces verás su Tu gloria. pensar, tu Entonces su esencia y su sensibilidad, sentir, el gran yo soy, su pensar y su sentir tú lo eres. serán en ti y a través de ti. Dale gracias a Dios Como no amarte, por esta cómo no oportunidad que hoy te da enamorarse de ti, de alabarlo, de adorarlo cómo no estar a tus pies. y de escuchar su palabra. Solo dile gracias. Gracias, Padre. Dale tu gratitud a Él por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que Él hará en tu vida y a través de ti. Gracias, Señor. Aleluya, Padre. Amén. Es muy interesante esto. Siempre Dios me mueve en las noches para inspirar su palabra. Hay veces que le digo a Dios, Señor, es que no sé qué decir. No sé qué le diré a tus almas, no sé qué le diré a tu pueblo. Pero Señor, tú eres el que me inspira. Tú eres quien me inspira tu palabra. Hace un momento les dije, no es lo mismo, o no es solo venir a su presencia, llegar a su presencia, estar en su presencia, que estar conectados a su presencia. Hace unos días Dios me dio una palabra platicando con una hermana respecto a un detalle muy interesante. Recuerden que con Dios, en Dios, todos son tipos y figuras, ¿cierto, hermanos? Aunque muchos niegan esto y muchos no lo entienden, o muchos dicen, estás loco Antelmo, a todo le encuentras.
a todo le encuentras, ¿no? No es que a todo le encuentre, es que Él me da motivos para orar a Él. Inclusive Jesús mismo hace referencias al Antiguo Testamento, Sí, cuando Él habla de las parábolas, sí. o Él habla o explica cosas, Él habla del Antiguo Testamento como tipo y figura Sí, del mismo Jesús. de hecho, todas sus historias, lo que nosotros llamamos o conocemos como parábolas, que no son solo ejemplos, fueron realidades, son cosas que sucedieron en algún momento. Él como Dios, que es soberano, conoce el pasado, el presente y el futuro. Todo esto está en sus manos. Él conoce las historias de cada ser humano. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué las escribió? Si Él dijo que un hombre se fue y dejó a sus siervos encargados de su viña, es porque así sucedió. Que un hombre le dejó talentos a sus trabajadores y después regresó y les pidió cuentas, es porque fue una historia real, sucedió en algún momento de la historia humana. ¿Sí me explico? Si Él dijo que había un rico y un mendigo, y que uno se fue al infierno y otro se fue al cielo, es porque así sucedió. Existió realmente ese rico y ese hombre mendigo, Lázaro. Solo que mucha gente no lo acepta así, no lo entiende. Dicen que no, que solamente son eso, parábolas, historias, pero que no son reales. Pero con Dios todo es real. Todo sucedió. Él no usa, escucha, Él no usa ejemplos y la imaginación. Él no usa mentiras, para que me entiendas mejor. Él no usa mentiras para reflejar o para decir verdades. Es ilógico. Eso convertiría a Dios en un mentiroso, cuando la Escritura dice que Dios es ¿qué? Fiel y verdadero, pero también dice que Él es veraz. ¿Qué significa la palabra veraz, hermanos? Real. Que habla Cierto, ¿qué? Verdad, veraz, con verdad, con veracidad. Dios habla verdad. Si Él usa un ejemplo, es porque sucedió realmente. Así que con Dios es tipos y figuras. Hemos insistido mucho aquí, y lo seguiremos haciendo, que para poder comprender la Escritura en su totalidad, para poder formar a Dios en su totalidad, tenemos que entender que el antiguo pacto, o lo que conocemos como Antiguo Testamento, es tipo y figura del Nuevo Testamento. Es decir, para poder comprender el Nuevo Testamento, muchas veces tenemos que entender que tenemos que conocer el antiguo pacto. Aunque muchos se rebelen y digan no. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Esto todavía es válido? Entonces, ¿qué, hermano? ¿Esto todavía ya no es válido? ¿Esto es real? ¿Esto no es real? Hay gente que solo así como dicen de mí, a todo le encuentran, a todo le buscan. Pero hay gente que a todo le busca y a todo le encuentra para negar las verdades de Dios. Y platicando con esta hermana, son dos cuestiones que me sucedieron a mí en lo personal, como responsable de enseñar. Estamos comentando y de pronto Dios me dio una palabra y se la compartí. Le dije, mira, hermana, no es solamente estar con Dios. No es solo es estar en Dios. Es estar conectados a Dios. Porque mucha gente viene o va a la presencia de Dios. Lo busca. Que un día Dios nos dijo, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? Si yo siempre estoy aquí con ustedes. Analízalo. Usa tu lógica espiritual. Cuando oramos, hasta en eso nos damos cuenta, si analizamos, que
oramos mal, no sabemos cómo orar, porque decimos, Señor, vengo a buscar tu rostro. Cuando Dios está ahí junto a ti y te dice, ¿por qué me buscas? Si yo estoy aquí contigo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé inspiración para saber cómo orar. Y le dije, mira, es como cuando tú tuviste a tus hijos, a tus bebés en tu vientre. Tus bebés, tu bebé, estaba contigo, pero estaba en ti. ¿Me entiendes? Le dije, sí, sí te entiendo. Entiendo lo que me dices perfectamente bien. Pero no solamente estaba contigo y estaba en ti. Ese bebé estaba conectado a ti. ¿Cómo? Y me dijo, pues a través del cordón umbilical. Exacto, le dije. Exacto. Ese es el punto focal de lo que debería ser nuestra relación con Dios. Estar con Él. Estar en Él, dentro de Él. No es solamente, escucha, que Dios está en nosotros. Es una forma como la Escritura lo expresa, lo refleja. Porque sí, Dios está en nosotros, está con nosotros. Pero, hablando de nosotros, de nuestra relación con Dios, es que nosotros no solo debemos estar con Él o debemos estar en Él, sino que debemos estar conectados a Él a través, le dije, de ese cordón umbilical espiritual, hablando de un tipo, de una figura. Podríamos decir, hermanos, que hay un ¿qué? Cordón umbilical espiritual, que Dios lo llama vínculo. ¿Escuchas? El vínculo. Dice la Escritura, allá en el libro de el predicador Eclesiastés, dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pero hablar del cordón de 3 dobleces, el que forma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a través del vínculo en sus hijos, ese no solo no se rompe pronto, sino que además jamás se rompe. ¿Escuchas eso? Jamás se rompe. Cuando tú estás conectado, cuando tú, hombre, cuando tú, mujer, estás conectada, estás vinculada a Dios, dentro de Dios, a través de ese cordón umbilical espiritual, como en el vientre de una madre, digámoslo de esta forma como figura, que Dios es el vientre de la madre y tú eres el embrión. Tú estás conectado, estás conectada a través de ese cordón umbilical espiritual, que Él lo llama vínculo, que Él lo llama cordón de 3 dobleces. A través de ese vínculo, de ese cordón umbilical, tú estás recibiendo, dice, la sangre, el agua, la vida, los nutrientes que provienen de Dios. Muchos nunca lo han entendido y quizá jamás lo entenderán. Por eso es que Dios nos enseña que Él es el mar de misterios, de cosas que, hermano Leo, hermano Elliot, de cosas inefables e inexplicables que nadie podrá entender. Que quizá algún día, si es que Dios nos permite llegar hasta Él allá en el cielo, Él nos revele. A unos cuantos, a todos no lo sabemos. Pero Dios es el mar de misterios inexplicables e inefables. ¿Recuerdas lo que significa la palabra inefable, hermano Leo? Hermano Elliot.
Algo que no se puede explicar con palabras. Exacto. O sea, la quisieras explicar, pero pues no, o sea, no hay. O sea, en tu pensamiento está quererlo. Está la idea. Sí, pero no tienes esa palabra para decirlo. Sí. Ayer le dije a los hermanos, tuvimos una reunión informal, digámoslo de esta forma, y les hice una pregunta, y es algo que, si el hermano nos está mirando a través del video hoy, hermano Pedro Casani, bendiciones, un saludo muy caluroso para ti, para toda tu tribu. Este hermano me hizo una pregunta, no les diré cuál pregunta, y le dije, hermano, la verdad, para no mentirte, no lo sé. No lo sé. Pero déjame preguntarle a mi Padre, déjame preguntarle a Dios. Cuando a Él le plazca darme la respuesta, entonces te la daré. Mientras, solo puedo suponer cosas. Pero ¿qué creen, hermanos? Dios es bueno, Dios es fiel. Este hermano tiene hambre y sed de Dios. Y cuando le empecé a hacer preguntas acerca de las enseñanzas anteriores, sí, el hermano sí las ve. Y eso ha despertado inquietudes en él. Es un hombre que pues está ansioso por conocer no solo a Dios, sino de Dios, de su palabra. Como debería suceder con muchos, con todos sus hijos, tener esa hambre. ¿Y qué, hermano Elliot? Hambre y sed, insaciables. Oiga bien, insaciables, es decir, que nunca nos saciemos, que siempre tengamos hambre y sed. Y entendemos que si todo es tipo y figura en la Escritura, entonces allí está la respuesta a la pregunta que este hermano me hizo. Ahora, ya está la respuesta, hermano, pero déjame decirte, hermano, que como dice la Escritura, he venido a tu lugar, a tu templo, porque he hallado motivo para orar a ti. Bueno, Dios me dio a través de este hermano un motivo para orar a Dios. Pero ayer estábamos sentados y le dije a la hermana, estábamos comiendo, compartiendo el pan en la mesa. Le dimos gracias a Dios porque quiero decirte algo importante. La mayoría de los que se dicen hijos de Dios, creyentes, no agradecen, no oran cuando se sientan a la mesa. No invitan al Padre, no invitan al Hijo, no invitan al Espíritu Santo a sentarse con ellos. No invitan a los ángeles, si es que Dios lo permite y así lo desea, para sentarse a la mesa, a su mesa, cuando en realidad pues somos nosotros los invitados. Y nos sentamos, oramos a Dios, Señor, gracias por el alimento, etc. Y resulta que de pronto se me ocurrió, volteo y miro a la hermana Ludín. Le digo, oye Ludín, tú que todo lo sabes, y lo que no sabes lo inventas, le dije así. Es un dicho de aquí de México. Cuando preguntamos a una persona como una forma chistosa de decirle o de buscar algo, una información de esta persona, le decimos, oye, tú que todo lo sabes y lo que no sabes lo inventas. Tengo una pregunta para ti, le dije a Ludín. La pregunta es esta, y se la formulé. Le dije, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y se me quedó mirando la hermana, los hermanos también se me quedaron mirando y empezó, ¿qué? La retroalimentación. Empezamos una plática que de pronto Dios empezó a inspirar muchas cosas, ¿cierto, hermanos? Empezó a inspirar y de pronto empezó a aclararse. Dios empezó a quitar el velo. ¿Empezó a qué? A develar. ¿Recuerdan eso? A develar. Uno opinaba una cosa, otro opinaba otra cosa, el otro opinaba otra cosa, y de pronto
les dije, hecho, ya está la respuesta. Pero ¿qué crees, hermano Casani? Que así como Dios me dio motivo para orar a Él a través de la pregunta que me hiciste, resulta que ya también me dio trabajo que hacer. Me pusiste a trabajar, hermano. Y si Dios me permite, si Dios nos permite, a partir de la próxima semana empezaremos a dar ese tema. Respecto y basado a la pregunta que tú hiciste. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver también con tipos y figuras, y también tiene que ver con la concupiscencia humana, y también tiene que ver con mi peor enemigo, quién es, y también tiene que ver con su nombre. Dios, les dije a los hermanos en la mañana antes de empezar la reunión, Dios ¿qué? Liga todo. Entreteje. Dios entreteje, Dios vincula todo. Por eso es importante entender esto. Dios lo vincula, lo entreteje, lo liga para enseñar a sus almas, a su pueblo. Aquí no somos como muchos ministros que se sienten que todos lo saben. Y muchos de ellos lo que no saben, ¿qué? Lo inventan. Lo inventan. Bueno, la hermana Rudy no es así, es una forma de chusca, como yo le pregunté, le dije, oye Ludín, tú que todo lo sabes y lo que no sabes lo inventas, ¿qué piensas de esta pregunta? Ya la hermana empezó a dar su digámoslo así, la idea que ella tenía o tiene, el hermano Leo, yo, etc. Nos empezamos aquí nos vinculamos, y de pronto Dios empezó a develar su palabra y a revelar esa respuesta. Y es muy importante y muy inquietante. Es pan, es agua, es alimento, es bebida, es sal, es miel, es vino, es sabor, es sazón, es aceite, es fuego. Conocer la palabra de Dios para nosotros es realmente placentero, recibir esto de Dios y poder compartirlo con sus almas, poder compartirlo con ustedes. Y quizá, yo creo que no quizá, sino que de esta manera Dios está respondiéndote a ti que te has hecho preguntas durante mucho tiempo y que por X razones no has tenido respuesta a esas preguntas o a esas inquietudes. Así que, hermanos, aquí estamos para servirles, y recuerden, no es solamente estar con Dios, no solamente estar en Dios, tenemos que estar, ¿qué? Vinculados a Dios, conectados a Dios en su presencia. Tenemos que estar pegados a Dios a través de ¿qué? Cordón. De ese cordón umbilical. Ese cordón umbilical, si observas un cordón umbilical, está así como ¿qué? Como trenzadito. Recordando esa palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, pero cordón de 3 dobleces hecho por Dios jamás se romperá. Entonces, deja que la savia, deja que la sangre, deja que la vida que fluye de Dios, que emana de Dios, te llegue a ti a través de ese vínculo. Vincúlate con Dios, pero para eso despójate. Despójate. Porque si tú no te despojas, entonces no esperes recibir de Dios esa vida. ¿Esa qué? Vida. Porque es la vida de Dios la que emana y fluye a través de ese vínculo, de ese cordón umbilical, la que te alimenta a ti, la que te da vida. Como la madre alimenta, como el embrión se alimenta de la madre, digámoslo así, de la vida. La vida del embrión está en la madre, pero fluye a través ¿qué? Del cordón umbilical. Es un tipo y figura, por si no lo has entendido bien. Bien.
Hoy empezaremos, digámoslo así, concluiremos un aspecto de lo que es el alma y lo que es el espíritu. Esto se refiere a que, como dato importante que no mencioné anteriormente, como dato importante, es necesario que sepamos, que mencione que el maestro usaba la palabra espíritu. ¿Escucha? Usaba la palabra ¿qué? Espíritu. Para referirse al Padre y para referirse al Espíritu. ¿Recuerdan allá en Juan 4, del 24 del 23 al 24, que dice, mencionando, citando el amado Jesús, él dijo, ¿Dios qué? ¿Dios es qué? Espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. ¿Recuerdan ustedes que uno de los mandamientos viene a mi mente en este momento? Y tiene que ver con la enseñanza anterior acerca del hálito, del aliento, del espíritu, del soplo de vida. Por eso les dije, no podemos separar un tema, una enseñanza de la otra, porque todo está ligado. Uno de los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para su pueblo fue este. A ver si lo recuerdan ustedes. Oye, Israel. ¿Qué? Oye, Israel. Tu Dios, uno solo, es. Tu Dios, uno solo es. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo amarás? ¿Cómo dijo el Señor, hermano Helio? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu. Con todas tus fuerzas. ¿Con todas qué? Tus fuerzas. Es interesante notar, y esto es un dato importante, que cuando el amado Jesús mencionó todo esto, que cuando el amado le dio este mandamiento a Moisés, Moisés cuando lo escribió, usó la palabra Elohim, que es una palabra que les dije, plural. Oye Israel, tu Dios Elohim, tu Dios uno solo es. Usó la palabra plural Elohim y después usó la palabra singular Eloah. Oye Israel, tu Dios Elohim, un solo Eloah es. Cuando entendamos esto, aunque se pelean muchos por el tema de la Trinidad y dicen y forman y tornan y maldicen y reniegan y niegan y no saben ni de lo que hablan acerca de la Trinidad, podrán entender por qué nosotros hablamos y predicamos y enseñamos y adoramos y glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque dice el mandamiento, oye Israel, tu Dios Elohim, tu Dios Eloah, uno solo es. La Trinidad se revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Solamente que Dios no le ha quitado el velo, no ha develado a muchos de sus mismos hijos y mucho menos a los paganos, a los que no conocen a Dios, el por qué los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, hablamos de una ¿qué? Trinidad. Pero el amado Jesús dijo que Dios es
espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué este mandamiento tiene que ver con esta palabra? Porque amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu aliento, con todo tu... ¿Recuerdan lo que aprendimos acerca del nombre de Dios? Acerca de la pregunta, ¿cómo alaba la creación a Dios? Toda la creación, justos, injustos, malos y buenos, buenos e impíos, almas, seres humanos, plantas, animales. ¿Cómo? Dijimos que a través de ¿qué? Aliento. Del aliento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu aliento, con toda tu respiración. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, hablando del amado, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. Oye bien, dice, la carne para nada aprovecha, pero el espíritu es el que da vida. Juan 14:26 nos habla acerca del Espíritu Santo. Juan 15:26 nos habla acerca del Consolador. Juan 16:13 nos habla acerca de el Espíritu de verdad. ¿Qué significa esto? Cuando el maestro se refería al Padre o se refería al Espíritu Santo, él usaba la palabra Espíritu. ¿Entienden esto? Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo no existe, entonces ¿por qué Jesús, el amado, usaba la misma palabra que usaba para referirse al Padre y la usaba para referirse al Espíritu Santo? ¿Por qué el amado le atribuyó, por qué el amado le atribuyó cosas al Espíritu Santo que solamente le corresponden al Padre y le correspondían a Él como Hijo? ¿Por qué? Simplemente hablando de la palabra consolador, que para nosotros aquí en México y en diferentes partes del mundo tiene diferentes significados. Aún mucha gente, muchos mundanos, hijos del diablo, usan la palabra consolador para referirse a otro tipo de cosas obscenas, sucias, para referirse al pecado. Sin embargo, la Escritura, hablando del amado Jesús, nos enseña que al Espíritu Santo Él lo llamó otro consolador. ¿Cómo lo llamó, hermano Eliot? Otro consolador. Quiero decirles algo importante. En el griego antiguo, la palabra consolador significaba, ¿qué, hermanos? ¿Alguien de ustedes se acuerda de eso? La palabra consolador. Y fíjate bien, en el Antiguo Testamento, el Padre dijo, yo soy su consolador. Fuera de mí no hay otro. Fuera de mí, ¿qué? No hay otro. Yo soy su consolador. Y eso lo dijo el Padre. No lo dijo el Hijo, no lo dijo el Espíritu Santo, lo dijo el Padre. Yo soy su consolador. Si lo buscas en la concordancia, hermano Leo, no recuerdo el libro, solo sé que está entre Génesis y está entre Apocalipsis. Si alguno de ustedes lo tiene en su mente, que tenga mejor memoria que yo,
búsquelo. Dice, yo soy su consolador. Repito, está entre Génesis y Apocalipsis. Bien, cuando lo encuentres, dime. Sin embargo, el maestro dijo que él era el consolador, pero después él añadió y dijo, cuando yo me vaya, porque es necesario que yo me vaya, yo, estando con el Padre, les enviaré, ¿qué? Otro consolador. O sea que estamos hablando de que hay 3 consoladores. Pero ¿sabe por qué? Porque la palabra consolador en el griego antiguo significa abogado, significa ayudador, significa intercesor. ¿Sabían ustedes, contra todo lo que muchos enseñan, que nosotros tenemos 2 intercesores allá en el cielo? Que hay 2 intercesores ante el Padre por nosotros. Dice que el Hijo intercede por nosotros, pero también dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo es que hay gente que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino es una cosa, que es una fuerza activa, dicen así? Los ruselistas, esos hijos del diablo que adoctrinan y le lavan el cerebro a tanta gente, dicen que el Espíritu Santo no es persona, que es una fuerza activa. Pero la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el maestro le llamó otro consolador. Y si la palabra consolador significa abogado, intercesor, mediador, entonces, que según los testigos, los ruselistas, ¿qué es el Espíritu Santo? Si la Escritura lo presenta no como una cosa, sino como una persona. ¿Se dan cuenta cómo es tan interesante y tan importante conocer la Escritura? Aprender de la Escritura, aprender de la palabra de Dios, porque por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas sectas, por eso hay tanto vival, tanto lobo rapaz, por eso hay tanto perro, tanto cerdo, tanto perro dormilón, enseñando no solo en otras doctrinas, en otras sectas, en otras denominaciones, sino que además dentro del pueblo de Dios hay tanto sinvergüenza mercader de la fe, tanto hereje, enseñando cosas que no convienen, enseñando cosas que lo único que están haciendo es llevar a las ovejas al matadero. A veces cuando platico con personas que me dicen, es que vi la enseñanza, es que esa enseñanza que diste, hermano, que dio usted, hermano, yo les pregunto, ¿alguna vez habías escuchado esto? Y me dicen, no. Y me han dicho, tengo tantos años en el Evangelio, hermano, y yo jamás había escuchado algo así. Claro, claro. Y no es motivo de vanidad ni de orgullo, es que es lo que Dios quiere darle a sus almas. Es lo que Dios es realmente. Eso es lo que significa mi pensar y mi sentir. Eso es lo que significa realmente la esencia de Dios, la sensibilidad de Dios. Es lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él es. Eso es lo que quiere Dios que tú conozcas, que sus almas conozcan. Entonces, si hay 3 consoladores, ¿ya lo encontraste, hermano? Bueno, si el Padre dijo, yo soy su consolador, yo soy tu consolador, ¿de quién has temido, dice, y has faltado a la fe si yo soy tu consolador?
Pero después el Maestro se presenta como el Consolador. Después Él presenta al Espíritu Santo como otro Consolador. Entonces, ¿de qué está hablando la Escritura? Consolador es, dice Isaías 6, si no mal recuerdo, dice que nacerá un niño y será llamado su nombre, ¿qué? Dios fuerte, Padre eterno, Consolador, Consejero, admirable, Príncipe de paz. ¿De quién está hablando allí? Está hablando del Maestro, del amado Jesús. Así que llegamos a esa conclusión de que hay ¿qué? 3 consoladores: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando se habla de consolador, repito, es abogado, consejero, intercesor, pero también significa algo importante. Significa ¿qué? Equilibrio, significa balanza, significa medida. Porque Dios hace las cosas con medida. Dice que Él nos dio de su espíritu sin medida, pero hablando de su obra, de su perfección. Dios, de su perfección, Él hace todo en una balanza, como una balanza, en un equilibrio perfecto. Es decir, así como hay cosas, lo que mencioné al principio de la enseñanza, hay cosas que están sucediendo que no deberían suceder. Hay cosas que no deberían suceder, pero están sucediendo. Hay cosas que ¿cómo les explico? Que no deberían suceder y que están sucediendo, pero que tienen que suceder. Tal vez esto no lo entiendas y digas, hermano, eso suena como un trabalenguas, suena como un rompecabezas, pero si lo analizas con tus sentidos espirituales te darás cuenta que todo tiene sentido. Dios todo lo tiene en un ¿qué? Equilibrio, en una balanza. Y la palabra consolador también significa medida, balanza. ¿Por qué? Por eso insistimos aquí, que los pequeños detalles para Dios son muy importantes, aún los más insignificantes. Para mucha gente, aún en el pueblo de Dios, no es importante, no es tan importante orar. Para mucha gente dice, ¿para qué ayunar? Se ayunaba en la antigüedad, eso ya no es para hoy. Hay muchas congregaciones donde practican una idiotez, una estupidez que sus ministros herejes les han enseñado. Y les dicen así, hoy vamos a ayunar la carne, hoy comeremos solo verduras. Otros dicen, a partir de hoy haremos un ayuno. Hermanos, congregación, iglesia, haremos un ayuno ¿de qué, hermano Leo? De televisión. Dejaremos de ver televisión durante una semana. Ese será el ayuno que le daremos a Dios. Yo, cuando escucho estas cosas, me rasco la cabeza. Parezco chimpancé, parezco mono, rascándome la cabeza. Y digo, ¿de dónde sacarán esas cosas? ¿De dónde? Bueno, sí sé de dónde las sacan. El diablo se las inspira, pero también vienen de una mente enferma, de una mente totalmente extraviada, de una mente ¿qué? Reprobada. Aunque estén ahí en un altar y que se digan que son pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, son mentes que reprobadas, y entraremos en ese tema en un momento.
Hermano Leo, esta semana le daremos un ayuno a Dios, ¿eh? El ayuno consistirá en que no dirás groserías durante una semana, ¿eh? Ese será el ayuno. Pero jamás les dicen a la congregación, a las almas, hermanos, dedicaremos esta semana para ayunar con agua nada más. El verdadero ayuno del que nos enseña la Escritura era la abstención, y un día, si Dios me permite, enseñaré acerca de lo que es el verdadero ayuno, sus variantes, sus formas, lo que la Escritura dice, no lo que esta bola de incautos, de necios, de impíos y de neófitos están enseñando en los altares y enseñándole hacia la congregación. Para Dios, los pequeños detalles son importantes, aún los más insignificantes. ¿Por qué? Porque para Dios todo es en medida y ¿en qué? En balanza. Si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no lees la palabra, si tú, digámoslo de esta manera para que lo entiendas, lo exprese mejor, no buscas el rostro, no buscas la presencia de Dios, si tú no anhelas a Dios, si tú no lo deseas, si tú no te apasionas por Dios, si tú no te angustias por Dios, si tú no tienes hambre y sed de Dios, si tú no tienes ansiedad por Dios, si tú no hablas de Dios, si tú no predicas la palabra, si tú no te reúnes, si tú no haces esto y no haces aquello, que es parte de la esencia del verdadero Hijo de Dios, entonces Dios no está siendo formado en toda su plenitud y en toda su perfección en tu vida. Aunque tú digas que eres hijo o que eres hija de Dios. Si tú no te has alejado de las cosas de este mundo, si tú no has aprendido a aborrecer, escucha, aborrecer el pecado, entonces Dios no está fluyendo su vida a través de ese cordón umbilical hacia ti. ¿Escuchas esto? ¿Lo entiendes? ¿Lo disiernes? Solamente estás moviéndote con tus emociones, con tus sentimientos humanos. Pero las emociones y los sentimientos divinos no están en ti. ¿Sabías que tienes que aprender a aborrecer el pecado? ¿Sabías que tienes que aprender a odiar el pecado? No a odiar ni a aborrecer al pecador, al pecado. En algún momento cuando Dios me planteó esa situación de que no solamente yo tenía que perdonar a mis enemigos, sino que también tenía que aprender a amarlos, yo dije, no, Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, yo amar a mi enemigo después de todo lo que me ha hecho y me ha dicho, no, ni loco. Porque hay cosas que no nos gustan. Hay mucha gente que no solamente no aborrece el pecado, lo ama. Aman el pecado. Hay gente que dice, hermano, es que a mí me gusta esta vida. A mí me gusta pecar, me gusta esto, me gusta aquello. Yo sé que estoy mal, pero ya casi están diciendo, la verdad, hermano Elliot, ni me interesa lo que Dios diga o lo que Dios sienta. A mí me gusta esto, me gusta estar con Dios, pero también me gusta estar en el mundo. Me gusta el mundo. Es como en alguna ocasión les enseñé. Hay muchos en el pueblo de Dios que están con un pie en el reino de Dios y con el otro, ¿qué, hermano Leo? El mundo. En el reino de Egipto.
y caminan así. Trata de caminar con las piernas abiertas, hermano Leo. Hermano Leo. Sí. ¿Cómo te verías? ¿O cómo crees que te ve Dios? ¿Te ve qué? Deforme. Te ve grotesco. Así te ves, grotesco, deforme. Te ves como una persona rara. Así te ve Dios cuando tú vives con un pie en el reino de Dios y con el otro pie en el reino de Egipto. Estás como el pueblo de Israel en el desierto. Amas a Dios, lo adoras, pero también amas al diablo y también lo adoras al diablo. Aunque tú digas que no. Y esto tiene que ver con el tema que hoy iniciaremos. Ya para entrar de lleno a lo que realmente significa, conforme la Escritura, mi peor enemigo, ¿quién es? Mi peor enemigo, ¿quién es? Para eso vamos a Romanos 1 y leeremos desde el verso 16 para poder tener un contexto más completo de lo que empezaremos a enseñar a partir de hoy. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es necesario que pongas mucha atención en esta palabra, porque esta palabra no tiene mucho que ver con el diablo. ¿Escucha? No tiene mucho que ver con Satanás ni con sus huestes malignas. Esta palabra fue dicha Por nosotros, la carne. por la carne. Mismo. Por eso fue escrita. Para aquellos que niegan y dicen que nuestro único enemigo Es el diablo. es el diablo y sus huestes. No, te equivocas. Estás en un error si piensas que el diablo, y más adelante iremos develando todo eso para revelar el verdadero significado de la palabra de Dios en este aspecto. El diablo muchas veces no tiene nada que ver con lo que tú haces, con lo que tú piensas, con lo que tú sientes, con lo que tú dices y con lo que tú crees. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuadrúpedos es un animal de 4 patas. Reptiles, pues es uno que se arrastra. Así como muchos ministros disque cristianos evangélicos que están como Adán y Eva en el paraíso. Están con sus serpientes susurrándoles al oído
y los ministros felices y contentos, complacientes, escuchándolos. Bien, ya que cambiaron, dice, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual, dice, por la causa o por causa de esto, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, dice, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿A qué los entregó Dios? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados, dice, atestados. Yo no sé si alguno de ustedes no sabe lo que significa la palabra atestados. Hermano Elliot, ¿me podrías dar una idea, según lo que tú creas o pienses, de lo que significa la palabra atestados? Pues estando atestados es atestar, estar, no sé, lleno, saturado, pues eso, estar lleno, atascado. ¿Atascado? Sí, saturado. ¿Saturado? Sobrecargado. Ajá. Sobrelleno. De más, tener algo de más. Desbordando. Ajá. Porque me llama la atención esa palabra, atestados. Es decir, estaban totalmente o así. Sobrellenados. La palabra atestar podría decirse en la gramática. Es como cuando dicen de una plaga, está testo. Está atestado. Está atestado. Sí, está demasiado y más de lo que debía. Ajá. Podría decirse que atestado en gramática se le llama en superlativo. Superlativo es decir, que expresa algo máximo. Fuera de. Sí, máximo, ya es algo que sobrepasa. Escucha, sobrepasa lo, digamos así, la lógica o las medidas normales. O lo permitido, lo establecido, ajá, o lo marcado. Sí. Como hablar de la palabra consolador, que significa también que balanza, uh-huh, y significa una medida. Estabilidad. Una estabilidad, exacto, una estabilidad. Bueno, la palabra atestado sería como en una figura, como decir que no hay nada que lo sobrepase, no hay medida para eso. Entonces dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Ahí habla de la llenura, ¿verdad? Pero no del Espíritu Santo. En la iglesia, en el pueblo, hay muchos que están llenos, no del Espíritu, sino llenos de porquería, de estiércol, de basura. Principalmente los ministros apóstatas de la prosperidad, aquellos que se niegan, que rechazan el gobierno del Altísimo y que pretenden apacentarse a sí mismos y apacentar a la grey del Señor según su propia opinión y su propia mente humana y carnal. Dice, estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Ay, Dios mío, ¿quieren que le sigamos? Pues le seguimos. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, es decir, no se les puede controlar, no se les puede aplacar. Cuando yo le dije al Señor, Señor, le pregunté por qué estos ministros de la prosperidad son tan prósperos. ¿Por qué, Señor, no haces algo y los detienes? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no haces nada? Mira, están perdiendo a las almas. Mira, están perdiendo a la gente. Mira, Señor, cuánta maldad. Mira, Padre, cuánto robo, cuánto ultraje. Estos tiempos han estado juzgando aún entre las leyes humanas a ministros de la prosperidad. Están juzgando a un tipo de uno de los movimientos más grandes del mundo, que resultó ser un depredador sexual, un pastor. Como hay muchos en el pueblo de Dios, ministros que son depredadores sexuales, ladrones, mentirosos. Me tocó ver a dos pastores peleándose a golpes, porque se llenaron de envidia, contiendas entre ellos. Entonces vemos que hay gente que es implacable y Dios nos dijo, esto es necesario. En mi casa hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, y ambos vasos yo los uso. ¿O no, hermano Elliot? ¿O estoy recordando mal? No, Dios usa vasos de honra y vasos de deshonra porque esos vasos de honra y de deshonra están en su casa. Porque así es necesario, dijo. Porque si no, ¿cómo entonces se cumplirá mi palabra? Dijo. Yo me quedé pensando y dije, así es esto, le dije. Entiendo, Señor, entiendo. Perfectamente entendido. Si no hubiera este tipo de ministros, ¿cómo se daría la apostasía? ¿Cómo habría apostasía en los últimos tiempos de su pueblo? Si no existieran estos vasos de deshonra, estos ministros apóstatas, estos hijos de perdición, estos hijos de maldición. Y estoy hablando no solo de los del mundo, porque en el mundo, como les dije la vez anterior, el mundo está vendado, no conocen a Dios, son muertos espirituales, pero los que están dentro del pueblo, oye bien, los que supuestamente no tienen vendas, esos son los que Dios juzgará con más severidad. Entonces, nos dijo, es necesario que así sea, para que mi palabra sea cumplida, para que todas las cosas que están escritas en mi palabra, dijo, se cumplan. ¡Ajá! Perfecto, Señor. Pues ahora no solamente lo entendí, sino que además enseño. Gracias a Dios, gracias a ti, Padre, por estos impíos que están dentro de tu pueblo. Porque a través de estos impíos, muchos que se rebelan a ti, recibirán su merecido. Porque si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde qué, hermano Elliot? Aparecerá el impío y el pecador. Aquellos apóstatas, herejes, y los que los siguen, ya los están esperando las llamas eternas. Dice entonces, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Aleluya! A eso me referí cuando dije, no solo los ministros, sino los que los siguen, sus prosélitos, sus seguidores, sus discípulos, aquellos
que no solamente están de acuerdo con ellos, los siguen, los alaban, los adoran como si fueran dioses. No tienen en cuenta ni aprobaron en tener en cuenta a Dios. Por eso dice la Escritura, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sabían ustedes? Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, del 19 al 24. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, o digámoslo así, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, dijo Pablo, escribió, inspirado por el Espíritu Santo, porque déjame decirte algo, toda la Escritura es útil para enseñar, para instruir en justicia. Y toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios que hablaron, siendo inspirados por Él. Para aquellos que dicen, es un libro, exageran. He escuchado gente que conoce de la palabra y así lo dicen. Es que la Biblia se contradice. Es que la Biblia está mal escrita. No, además la Biblia fue escrita por hombres. Es el dicho más común, ¿cierto, hermano Eled? La Biblia fue escrita ¿por quién? Por hombres. Como nosotros, sí. Pero fueron hombres santos, hombres inspirados por Dios, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dice Pablo, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No qué? No heredarán el reino de Dios. Por eso está escrito, carne y sangre no heredan el reino de Dios. Y no se refiere necesariamente solo al cuerpo carnal. Se refiere a las ¿qué? A las cosas que con la carne practicamos. Mas el fruto del Espíritu, oye bien, no dice los frutos, dice el fruto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo uno solo es, de él emana, de él fluye la rica savia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabían ustedes que Gálatas, lo que acabamos de leer, Gálatas 5, menciona 17 ejemplos de lo que son las obras de la carne? ¿Cuántos, hermano Leo? 17 ejemplos. 17 obras de la carne menciona Gálatas 5. En ese pasaje, nada más en ese pasaje. Digo, si le buscamos más, pues hay más. Pero veremos por qué. Y que menciona 9 ejemplos del fruto del Espíritu. Anoche que estaba escribiendo esto, cuando Dios me estaba inspirando esta palabra, me recordó y me dijo así a mi mente. Dijo, es interesante que hay
según mi palabra, 9 dones. Hermano Elio, ¿entiendes la medida? ¿La balanza? Hay 9 frutos, o 9, perdón, ejemplos del fruto del Espíritu Santo ahí en Gálatas 5, pero también nos habla de 9, ¿qué? 9 dones. Interesante. Tal vez para ti digas, ¿y qué tiene? Pues, coincidencia, ¿no? Recuerda, para Dios los detalles son importantes, aún los más insignificantes. 9 ejemplos del fruto del Espíritu, pero también hay 9 dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Estaba viendo a un impío disque pastor que con una jactancia, con una soberbia, decía: yo tengo los 9 dones y yo los reparto a quien quiera, porque Dios me dijo que si yo quiero puedo dárselos a quien sea. Achis. Lo primero que hice, les digo que cuando me encuentro con cosas así, cuando oigo o veo cosas así, lo primero que hago es frunzo las cejas. Yo no sé si ustedes hagan algo parecido. Cuando algo como que decimos aquí en México, no les cae el 20, no nos cae el 20. O de pronto nos cae el 20 y hacemos así, fruncimos las cejas, como que arrugamos un poco la nariz y como que empujamos la cabeza hacia atrás. Muchos, como yo, a veces acostumbro y digo, chasqueo la boca. Mi expresión lo dice todo. Cuando vi a ese tipo, y es un pastor, y tiene la congregación donde él enseña es grande, pero el tipo, hasta su forma de moverse, arrogante y soberbio, dice: yo tengo los 9 dones y a cualquiera que yo quiera se los puedo repartir, porque Dios me dio permiso. Dios me dijo: tú puedes dárselos a quien tú quieras, puedes darle uno o puedes darle varios. Dice: y ya le di a un pastor, le di 2 dones. ¿Saben qué pensé? Este está loco, está marihuano, se fuma de la más barata, se atiza con petate, porque de plano hay cada pastor que dice cada babosada. Repito, me rasco la cabeza y digo, ay. Pero más me asombra la actitud de la gente, que le dicen amén a todas las idioteces que enseñan. Amén. Y le dan gloria. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. A todo le dicen amén, como muchos de ustedes, que el pastor o el ministro dice cada tarugada, cada babosada, cada herejía, cada idiotez, cada estupidez, porque tienen, déjame decir, recordarte, que tienen espíritu de estupor, es decir, de estupidez. Están ciegos, sordos y además mudos. Y ahí están ustedes gritando, ¡amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces este hermano, disque hermano, que para mí no es hermano, es un hijo del diablo, no puede ser hermano, aunque se diga pastor o esté de pastor en una congregación, y aunque se llame o diga pentecostal y que cree en los dones y en los ministerios, para mí yo no le diría hermano. Es un hereje. Resulta que ahora él tiene los 9 dones y él los reparte a quien él quiere. Cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo reparte los dones, ¿qué? Como él quiere, a quien él quiere. Es el Espíritu Santo. Y hasta hoy yo no he conocido a nadie que tenga los 9 dones. Yo podría preguntarle a ese tipo, ¿resucitas muertos? ¿Tienes toda la revelación? ¿Tienes el don de fe? ¿Tienes el don de lenguas? ¿El don de interpretación de lenguas? ¿El don de profecía?
¿Tienes el don de ciencia? ¿Sí me explico? Yo no lo creo, porque si tuviera el don de ciencia, el don de revelación, pues no estaría enseñando esas idioteces, obviamente. No estaría hablando cosas que no sabe. Entonces, vemos algo más, si nos vamos un poco más adelante, que Romanos, lo que leímos, Romanos 1, del 18 al 32, el pasaje que leímos hace un momento de Romanos, donde habla acerca de estar atestados y de que Dios los entregó a una mente reprobada y que más adelante trataremos a detalle esto, una mente reprobada. Ahí, y por eso les dije al principio de la lectura, observen y escuchen, pongan atención, lo que leeremos, Romanos capítulo 1, del 18 al 32, menciona entre 45 y 50 obras de la carne. ¿Sabías eso, hermano? Ese es el punto. Por eso a veces aquí a la tribu les digo, estudien, analícenlo. No se queden nada más con lo que el hermano Antelmo les dice. Hermano, hay veces que ellos me han recordado cosas y ellos me han hecho observaciones. Por ejemplo, el hermano Elliot, papá, es que tú dijiste esto. A veces le he tenido que explicar, hijo, es que lo dije por esto y esto y esto y esto. Pero a veces me pone a pensar y me pone a reflexionar. Pero es muy importante que tú analices lo que lees en la Escritura. Romanos 1 menciona alrededor de 45 a 50 frutos de la carne. La mayoría de creyentes se quedan con Gálatas 5, ¿cierto, hermano? Unos dicen que son 16, no, son 17. Los que Gálatas 5 menciona son 17 obras de la carne. Imagínate, entonces, ¿por qué la Escritura dice, estando qué? Atestados. Uy, Dios de mi salvación. Por eso dice eso, estando qué? Atestados. Porque si Gálatas menciona, algunos se repiten, obviamente, pero estamos hablando de números. Si Gálatas menciona 17, así nada más superficial, obras de la carne, y 9 del fruto del Espíritu, que son 9 dones, entonces, ¿cómo es que Romanos menciona de 45 a 50 obras de la carne? ¿Saben por qué? Porque no hay peor enemigo del hombre que el mismo hombre. Esto tiene que ver con lo que la Escritura llama la concupiscencia. La concupiscencia. Por eso el nombre de este tema fue, y ahí lo verán ustedes en el video, mi peor enemigo, ¿quién es? Y abajo escribí, la concupiscencia. Porque el peor enemigo del hombre es el mismo hombre, no es el diablo. El diablo nada más te pone, te susurra. Aprovecha. Sí, aprovecha el momento y te dice, cuando... si tú quieres lo haces, si no, ¿sí? te dices, vete. Si no, te escucho algo, lo voy a hacer. A eso se refirió el Señor cuando le dijo a Caín, ¿por qué te enojas? Si tú quieres, ¿sí? La verdad está aquí. Pero si no, el pecado toca tu puerta, tú decides. Cuando el diablo viene y le susurra a los ministros, a las ovejas,
a las cabras, a los mundanos, les susurra. ¿Sabes qué o por qué les susurra? ¿Y cómo? Les susurra de acuerdo a las concupiscencias. Porque saben que sí lo harán. El diablo susurra en el oído del hombre lo que está de acuerdo a lo que hay en el corazón del hombre. Yo creo que el diablo no te obliga, no te ordena, porque él no tiene autoridad sobre ti. O sea, nada más te lo sugiere o te lo comenta, digámoslo así. Te da picones. O te incita, sí. Te echa a andar, decimos aquí. Sí. Realmente no te pone un arma, te amarra y te dice, te obliga, hazlo. Entonces no es ilógico. Solamente te da la donde sabes. Así como Dios nos conoce hasta lo más profundo, el diablo también nos conoce como somos, lo que hay aquí adentro. Suena raro, ¿verdad? Pero así es. Pero no nos vamos a adelantar, porque ya el hermano Leo me dio un apoyo con su opinión, y qué bueno, gloria al Señor. En esto se basa mucho de la enseñanza y mucho del aprendizaje. Yo enseño porque Dios me enseña a mí, pero Dios usa medios diferentes para decirme cosas, para revelarme cosas. Así que recuérdenlo, Romanos 1 del 18 al 32 menciona entre 45 y 50 obras de la carne. ¿Por qué? Porque el hombre está, ¿qué? Atestado. Y yo creo que esa palabra atestar hay que ver en qué significado, si el atestar del lado de maldad. No, pues es maldad. O sea, la palabra atestar en sí, como decir atestado de llenar de algo bueno, o se utiliza otra palabra para decir algo lleno, sobreabundante, o esa palabra atestado de significarse a lo malo. La palabra atestado podría ser el extremo contrario a la palabra plenitud. Eso. Plenitud. En Dios hay ¿qué? Plenitud. En la carne hay atestamiento de maldad y de lo malo. ¿Sí? Y eso es un buen punto. Bien, gracias hermano Elliot. Creo que a eso me referí cuando les digo que la tribu Amiud nos juntamos y de pronto empiezan una lluvia de ideas, y de pronto el más privilegiado soy yo, porque me dan motivo de enseñanza. Así como la enseñanza que estará pendiente no sé cuánto tiempo, hermanos, para la respuesta del hermano, y que para muchos será también muy revelador, del hermano Pedro Casani. Saludos, mi hermano, otra vez. Vamos a darle gracias a Dios porque ya me pasé el tiempo, y por ahí algunos quizá ya estén bostezando y diciendo, a ver a qué hora se calla este hermano. Gloria. Hermano Leo. Señor, gracias por tu presencia y tu grandeza y tu inefable gracia. Por hoy un día más, mi Señor, por recibir tu palabra, tu alabanza y tu oración. Como siempre aprendiendo, mi Señor, conociendo y pues llenando nuestro espíritu de tu presencia, mi Padre, y saboreando todo lo que tú nos enseñas, esas cosas grandes e inefables, ocultas, perfectas y maravillosas que tú tienes, Padre. Hoy aprendimos muchas cosas, porque tu palabra es infinita. Siempre hay algo que aprender, porque tú eres detallista, mi Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Séllala, incrústala y dale la permanencia al alma de cada ser humano y al espíritu de cada ser humano que hoy la aprenderá, mi Señor, y la aprendió, Señor. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican de Él y de su palabra y de su obra. Shalom Adonai.